por ejemplo, ¿no? ¿Por qué la salud? Porque en realidad la bioética se empezó a discutir básicamente por la relación entre el médico y el paciente, ¿no? Y después se amplió a todo el personal que está relacionado del área de salud, perdón, del área de salud con el paciente, ¿no? Entonces, ahí empezó todo. Entonces, hay una definición de la OMS. ¿Ya? La OMS dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Es interesante la definición, pero también tiene muchas críticas, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, porque es hasta cierto punto utópico esa alternativa, porque no todos los seres humanos todo el tiempo van a estar en esa condición de bienestar físico, mental y social, ¿no? La vida tiene muchos vaivenes, ¿no? Y uno puede estar en algún momento en ese estado, pero después cambia las condiciones y ese estado cambia, ¿no? Ya de ahí la definición es utópica. Ahora, ¿por qué creen ustedes que es importante la definición de salud? ¿Alguien tiene idea? ¿Por qué la definición de salud es importante? Porque nos permitiría establecer los criterios para llegar a conseguirla, incluyendo criterios mínimos en cualquier proceso de investigación o algún tipo de, más que nada, tratamiento. No podríamos llegar a decir que el tratamiento ha sido exitoso si es que no cumplimos los estándares de qué es la salud. Claro, y ahí entonces hablamos de otro gran tema, el tema de políticas en salud. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? La política, lamentablemente, nosotros tenemos un mal concepto del tema de lo que es políticas en salud, pero políticas básicamente es planeamiento. O sea, lo que debiera suceder en salud es que se debe planear, ¿ya? Debe haber una, una, una alternativa donde varios especialistas, por ejemplo, se sientan y dicen, ¿qué va a pasar de aquí a 5 años? ¿En qué vamos a invertir para mejorar la calidad de vida de, por ejemplo, las personas que tienen diabetes, las personas que tienen diabetes tipo 2, ¿no? ¿En dónde vamos a invertir el dinero? Y es el Estado el que invierte, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso es importante el bienestar físico, mental y social, ¿ya? Porque si solamente hablamos de enfermedad, entonces el dinero ¿cómo se dice? Se entrega a los centros de salud, ¿no? Al Ministerio de Salud y a su vez a todos los centros de salud para mejorar para mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, puede ser un paciente que esté con depresión, puede ser un paciente que, por ejemplo, tiene problemas porque perdió su trabajo, ¿se dan cuenta? Entonces, esa definición no corre ahí, ¿no? ¿Y qué pasaría con el Estado? El Estado también debería estar involucrado en todos esos aspectos, ¿no? Entonces, actualmente, ¿qué es lo que uno observa? En realidad, por ejemplo, para el tema de diabetes, se trabaja mucho sobre la prevención, ¿no? Entonces, en un servicio de endocrinología, además de haber endocrinólogos, enfermeras, también hay las enfermeras ejercen una acción que está relacionada, que está muy cercana a los pacientes y es en el tema de la prevención. Ellas hacen charlas, les ayudan a controlar su peso, les enseñan a hacer actividad física. ¿Se dan cuenta? O sea, tratan de que él o la paciente, que es un paciente crónico, llegue lo más tarde posible al hospital, ¿no? O sea, que no llegue al hospital, ¿no? con una
enfermedad que se ha deteriorado, ¿no? Ellos no pretenden eso, ¿no? Que tenga una neuropatía diabética, no. Que tenga un problema de visión, no. Que tenga un problema de pie diabético, ¿no? Que es característico de las personas que tienen diabetes y no está controlada, por ejemplo, ¿no? Entonces, se dan cuenta. Entonces, el dinero, por ejemplo, en el Perú está más orientado a eso, ¿no? Está orientado a los centros de salud, ¿no? Y bienestar físico, mental y social tratan de que esté dentro o enmarcado en un centro hospitalario, pero no siempre sucede eso, ¿no? No siempre sucede eso. Entonces, esta definición, yo diría que está lejana de la realidad. Existen otros modelos, ¿ya?, de definición de salud. La salud como ausencia de enfermedad. El modelo biomédico ignora dimensiones subjetivas, sociales, existenciales del bienestar humano. Condiciones como neurodiversidad, por ejemplo, el caso de autismo, de TDAH, son definiciones exclusivas, se definen exclusivamente como trastornos, ¿no? Sin considerarles como parte de la variación humana, ¿no? Y además, el modelo biomédico ve el tema del origen, ¿no? Pero no ve ¿cómo se llama? La dimensión social, ¿no? O sea, ¿qué significa para un paciente autista vivir en sociedad, ¿no? Entonces, este modelo tiende a ver la discapacidad como un déficit individual a reparar, en lugar de reconocer que existen barreras sociales, ¿no?, para las personas que padecen de estas enfermedades, ¿no? Es un ejemplo. El modelo de Burs es una teoría bioestadística. La salud como capacidad para alcanzar metas. En este caso se propuso una definición de salud como ausencia de enfermedad. O sea, una persona que goza de buena salud no tiene ninguna enfermedad, donde enfermedad es una desviación estadísticamente significativa del diseño funcional. Si nosotros ya conocemos esta curva, la tenemos súper clara. Aquí, en este rango y en este rango estaría la normalidad, ¿no es cierto? Aquí hacia la mano izquierda y hacia la mano derecha, ¿qué estamos observando nosotros? Estamos observando aquí lo que se desvía, ¿no? Lo que están en los extremos son las desviaciones estándar, ¿no? Lo que se desvía de la normalidad, ¿no? Pero, por ejemplo, no siempre lo que es considerado, entre comillas, normal, o sea, lo que está en el promedio, no necesariamente está mal, ¿no es cierto? Y uno, por ejemplo, podría pensar en la estatura, ¿no? La estatura. Una persona que es extremadamente alta, ¿no? Es una persona que está fuera de lo normal para su grupo étnico, por ejemplo, que mide más de 2 metros, por ejemplo, ¿no? Que mide 2 metros 10. Una persona que aquí en el Perú mide 2 metros 10, son muy pocos, ¿no? O casi ninguno. Pero ese estar fuera de esa norma lo coloca acá, ¿no es cierto? En este último percentil. ¿Y qué quiere decir eso? Que es muy útil, por ejemplo, o es muy interesante esa desviación para realizar una función o una actividad física como el baloncesto. Existe este otro modelo de bienestar, que es como el de la OMS, ¿se acuerdan? Aquí se propone que la salud es un estado, ¿no?, donde hay aquí lo vemos como una intersección, ¿no?, entre la salud mental, la física y la emocional, ¿no? Entonces, una persona saludable, ¿qué es? Sí, solo sí es capaz de, dadas las circunstancias estándares, de alcanzar las 3 metas, ¿no? O sea, tener un estado físico, mental y emocional saludable, ¿no? Pero aquí habría que definir, según este modelo, cuáles son las metas esenciales, ¿no? Puede ser miren, simplemente la definición de enfermedad. Demos un ejemplo, ¿ya? Imagínense 2 personas que por estrés, ya, por un tema de estrés,
lo que desarrollan cuando se estresan es dolores de cabeza, ¿ya? Dolores de cabeza muy fuertes, ¿ya? Una persona agarra y dice, ya tengo estoy estresada, voy a tomar un analgésico. De repente toma un analgésico fuerte, ¿no? Y de repente como está ahora o más tarde se va a descansar y al día siguiente se despierta y no tiene problema. Pero otra persona frente a ese mismo evento dice, otra vez me da esto, miren cómo me siento mal, no me siento bien, ¿no? Entonces, si a esas dos personas tú le preguntas cómo se sienten, si están saludables o están enfermas, probablemente la persona que simplemente tomó la pastilla se lo tomó de otra forma, esta migraña que sabe que tiene, se lo tomó de otra forma y dice, soy una persona saludable, ¿no? Sí, tengo migrañas, pero me siento saludable. En cambio, la otra persona va a pensar que está muy enferma, ¿no? Depende del estado de ánimo, ¿no? Entonces, esa es una objeción a este modelo de definición de salud. Existe otra definición. Este es un libro de bioética del año 2023, ¿ya? En donde habla de lo que hemos estado hablando de hace un momento, del autismo y el TDAH, dice, o la dislexia, ¿no? Autismo, TDAH, dislexia, no son trastornos, sino variaciones naturales del cerebro. ¿Ya? Esa es una definición, ¿no? Entonces, ¿cuál es la implicación bioética para ellos? O sea, acuérdense que estas definiciones tienen un marco de referencia, ¿no? Si tú vas a trabajar en este marco de referencia, por ejemplo, para hacer una investigación, tú puedes desarrollar una línea de investigación que hable sobre este tema en particular, ¿no? Pero sobre ese marco que en el que tú trabajas, ¿no? O sea, pensando que, por ejemplo, no es un trastorno, sino una variación natural del cerebro. Por ejemplo, si tú defines eso y a partir de eso, por ejemplo, desarrollas una línea de investigación, entonces ahí sería lo interesante, ahí sería lo importante. Ahora, implicaciones bioéticas. ¿Qué quiere decir esto? Que son variaciones naturales. Entonces, la implicación bioética es que no debe haber curación, ¿no? Las intervenciones deben respetar la identidad y la autonomía de la persona. El sistema debe adaptarse a la diversidad, no solo tratar al individuo, ¿no? Es utópico por la misma. Yo creo que el último es lo más difícil, ¿no? El sistema debe adaptarse a la diversidad. La sociedad debe adaptarse a la diversidad. Sí, pero por la misma razón que vimos, ¿se acuerdan? Esta curva. La mayoría de las personas nos podemos encontrar acá, ¿no? En todo orden de cosas, ¿ya? Pero existen personas que tienen muy baja tolerancia, ¿no? A los cambios, muy baja tolerancia a personas que son diferentes, ¿no? Otras personas pueden ser lo opuesto, aceptan, ¿no? Pero al tener esto, ¿no? Al tener esta curva, entonces aquí el sistema no es muy poco probable que todo el sistema se adapte, es muy difícil, ¿no? Entonces se dan cuenta que cada modelo tiene pros y contras. Ya, aquí vemos salud, enfermedad y el constructo social, ¿no? La tesis del construccionismo social. En este caso, se piensa, por ejemplo, de dar medicamentos, ¿no? Para cambiar comportamientos. Por ejemplo, la homosexualidad, el parto, el envejecimiento, ¿no? Se convierten en enfermedades, ¿no? El parto es un proceso natural. La homosexualidad difícilmente vas a medicarla. Y el envejecimiento también es un proceso normal. Es un proceso, o sea, todos los seres humanos vamos ahí a envejecer, ¿no? Los ejemplos históricos de que
puede pensarse en dar medicamentos a una persona, ¿no? La homosexualidad fue considerada un trastorno mental, ya, hasta 1973. El trastorno disfórico premenstrual es un ejemplo contemporáneo de debate sobre debe o no debe ser medicado, ¿no? Por ejemplo, el dolor premenstrual, las sensaciones que pueden variar de mayor a menor, ¿no? Puede ser simplemente un malestar pequeño que puede pasar a un dolor mucho más fuerte. Lo han tenido todas las mujeres a lo largo de todos estos siglos, ¿no? Desde que ¿cómo se llaman? La especie como tal ha existido, ¿no? Sino que no siempre es necesario medicar, ¿no? A veces es simplemente un tema de descanso y puede pasar, ¿no? En algunos casos, en otros casos no, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, se menciona otro tema, ¿no? Que es parte de lo que sucede a cada individuo, ¿no? Y el dolor, en realidad, hay umbrales de dolor inclusive, por si acaso. Entonces, también eso puede entrar en puede entrar a tallar, ¿no? Puede entrar a estar involucrado en este ejemplo. Entonces, la relación entre una definición bioética en salud debería contener estos elementos, ¿no? No existe el bienestar completo, como dice la OMS. Debe ser respetuosa de la diversidad. No se puede patologizar diferencias humanas que no causan sufrimiento, o sea, que no causan sufrimiento real, ¿no? Hay enfermedades muy graves que sí requieren, ¿no?, ser medicados, pero que sí se reconoce como enfermedades, ¿no? Sí, incorporar la subjetividad, ¿no? Siempre es bueno reconocer la experiencia del paciente como relevante, ¿no? O sea, si el paciente dice, siento dolor, siento malestar, el médico debe reconocer por lo que le está sucediendo al paciente porque te lo está relatando, ¿no? Es el paciente el que siente, ¿no? Es el que siente dolor, el que siente malestar, ¿no? Normalmente cuando un paciente va al médico es porque no se siente bien, ¿no? Entonces, lo que hace es explicar al médico cómo se siente, ¿no? Y ser útil para la justicia distributiva, ¿no? Ayudar a priorizar recursos donde más se necesitan. Por ejemplo, lo que estábamos hablando de políticas en salud, ¿no? ¿Qué es importante? Por ejemplo, el tema de el cuidado neonatal en los primeros años de vida, ¿no? Por ejemplo, el tema de incentivar la lactancia materna, que es la mejor de las opciones para los niños. ¿Qué más? Una alimentación sana, ¿no? Por ejemplo, el tema de el desayuno saludable, ¿no? Todas esas cosas ayudan, ¿no? ¿A quién? A los niños en los primeros años de vida, ¿no? Y de esa manera uno puede priorizar recursos. Entonces puede haber una propuesta para lo que es salud, ¿no? Es un estado de bienestar funcional que permite a una persona llevar una vida que ella misma tiene razones para valorar como buena, sin que ello implique la eliminación de toda diversidad o diferencia humana, ¿no? Se rechaza ahí el perfeccionismo, se incorpora la autonomía, porque la persona decide, sí, yo estoy bien, yo no estoy enferma, ¿no? Y protege la diversidad, ¿no? Excluyendo explícitamente la eliminación de toda diferencia. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Sigo avanzando. Ya. Hablemos ahora de la teoría y el método de los principios éticos aplicados tanto a la área médica, ¿no?, biomédica, como a la investigación. Bueno, ya hemos hablado de los 4 principios que debieran aplicarse, ¿no? Ahora, esta es una pregunta, ¿no? ¿Qué entidades merecen consideración moral, no? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿No?
Eso lo vamos a ver ahorita. Lo que se hace aquí, o lo que se propone acá, es recuperar el contexto de los 4 principios que hemos conversado y que deberían ser aplicados, ¿no? Como principios, ¿no? Que deben ser considerados obligatorios en ausencia de conflicto, porque en ausencia de conflicto se debiera discutir en el marco de esos principios, ¿no? Estos principios bioéticos que hemos estado conversando, esos 4 principios, se pueden aplicar, o sea, se han aplicado, se están aplicando actualmente, por ejemplo, en el campo médico, en el campo asistencial, en salud, ¿no es cierto? En las distintas áreas, en el campo de la biología, en las ciencias biológicas, como por ejemplo en la genética, ¿no? Pero también se puede aplicar a la ética de los datos, ¿no? O sea, cuando existe, a la inteligencia artificial en medicina. Ya les he dicho que hay mucho interés, ¿no? En la aplicación de la inteligencia artificial aplicada, por ejemplo, al estudio de imágenes, ¿no? Y a la investigación genética, obviamente, ¿no? Además, estos principios bioéticos reconocen críticas de qué, por ejemplo, críticas de feministas, de comunidades, ya, de grupos, de grupos étnicos minoritarios, de la ética del cuidado. En este caso nos estamos refiriendo, por ejemplo, a pacientes que sufren de enfermedades crónicas o pacientes geriátricos, ¿no? Sin desechar el marco bioético, sino integrándolos. O sea, hay que reconocer las críticas y hay que modificar en algunos casos la visión que uno tiene, ¿no? Como han estado haciendo, por ejemplo, ¿se acuerdan que ha habido numerosas reuniones, ¿no? Que han permitido hacer distintos cambios en varias declaraciones? ¿Se acuerdan? Que hay un grupo que siempre se reúne. ¿Se acuerdan de qué declaración estoy hablando? Que se reúnen cada cierto número de años y que incluso la última vez se han reunido para ver el tema de la técnica de Chris-Casp. ¿Se acuerdan? Vieron también ahí el tema de la inteligencia artificial en la misma reunión. ¿Se acuerdan? Que fue el 2024. Esa cumbre, ¿no?, sobre la edición del genoma humano. Sí, pero hay una declaración que siempre la andan actualizando cada cierto número de años. La última fue el 2024. ¿Se acuerdan qué declaración fue? ¿Sí? Ya, después conversamos de eso, no se preocupen. Pero sí, ahí está, hay una declaración y ahora lo conversamos, no hay problema. Ya, seguimos. Entonces, ¿te acuerdan el tema de autonomía? O sea, el que una persona decida por sí misma, por ejemplo, si estamos hablando de un consentimiento informado y una participación en una investigación, la capacidad de la persona de decidir si participa o no participa, ¿no? Ahora, siempre se ha visto eso desde el punto de vista de el individuo, o sea, es una persona la que define. Pero realmente, si uno se pone a pensar, la autonomía también se ejerce siempre en contexto social, porque hay un entorno, ¿no es cierto? Uno no solamente habla con una persona, ¿no? Sino que esa persona está en sociedad, ¿no? Y ese estar en sociedad influye en su respuesta, ¿no? Y en su definición de autonomía. Entonces, existe además, ¿no?, la autonomía relacionada con la responsabilidad hacia terceros, hacia los familiares, ¿no? Porque, por ejemplo, y eso es clásico, cuando uno pide una participación de una paciente, por ejemplo, con cáncer de mama, su respuesta
también está condicionada a qué pasará con mis familiares, ¿no? ¿Qué pasará con mis familiares? De repente la información que obtienen de esta investigación puede ayudar a mis familiares, ¿no? O puede ser un poco más, diríamos, altruista y pensar que eso puede mejorar a los pacientes que van a los nuevos pacientes que van a tener cáncer de mama. Entonces está pensando ya en un tema macro, ¿no? También ahí en el tema de la autonomía y responsabilidad existen las obligaciones profesionales del personal sanitario. Existen, por ejemplo, las obligaciones tanto de los médicos, siempre hemos hablado de los médicos en este tema, pero existen otros profesionales sanitarios, ¿no es cierto? Tanto las enfermeras que tienen básicamente su función es el cuidado a los pacientes, ¿no? Los médicos ejercen la función de, entre comillas, curar a los enfermos, pero el seguimiento a los pacientes, el cuidado al enfermo, por ejemplo, lo tienen las enfermeras, ¿no? Y ellos también, y ellas también tienen obligaciones, ¿no? Y otro tema son las limitaciones cognitivas o emocionales, ¿no? No es lo mismo tratar con una persona que tiene la enfermedad y que además tiene una limitación cognitiva en ese instante, ¿no? O puede tener otra enfermedad que ha tenido antes que la limita, ¿no? Puede tener algún tipo, por ejemplo, ¿qué pasa si la persona que tú estás interesada en que participe, ¿no? Tiene retardo mental? ¿Quién da el consentimiento, no? El consentimiento lo da el familiar que es el responsable, ¿no? Es su cuidador. Y eso, entonces, también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y los temas emocionales en ese instante, ¿no? Puede haber habido una pérdida de un familiar, por ejemplo, y eso cambia su estado emocional. El tema de paternalismo. El tema de paternalismo, como ya lo hemos conversado, está relacionado básicamente con los médicos, ¿no? Y desde no hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ellos tienen una posición de autoridad frente al paciente, ¿no? Ellos conocen más de la enfermedad, han visto casos, han sabido cómo curar a los pacientes. Entonces hay una relación de padre, como si fuera un padre e hijo, ¿no? O sea, lo trata desde ese punto, o lo trataba desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, aquí hay un autor que dice que existe, no es bueno el paternalismo, ¿no? Y, y entonces introduce, por ejemplo, varios temas importantes, ¿no? El paternalismo duro, que es el que estamos conversando, ¿no? Que ocurría antes, en donde lo que ocurre es que el médico, o puede ser otro profesional del área de salud, no, interfiere en las decisiones voluntarias e informadas de un paciente, por ejemplo, ¿no? Y en el blando lo que se hace es influir, ¿no? De manera, perdón, este es paternalismo libertario, no. El segundo solo lo hace cuando la decisión es sustancialmente no voluntaria. Por ejemplo, si un paciente llega a emergencia y está inconsciente, la decisión la tiene el médico, ¿no es cierto? El médico decide. Entonces, en este caso, es no voluntario porque no es que lo haya decidido por encima de la voluntad del paciente, sino que no hay de otra, es la única manera de salvarle la vida, ¿no? Y existe otro paternalismo, ¿no? En donde lo que se hace en este caso es que el médico le da toda la información posible. ¿Para qué? Para que con esa información el paciente decida, ¿no? Entonces se guía al paciente, ¿no? Hacia opciones beneficiosas. Entonces la clave en este punto del paternalismo que sí existe es la intervención debe ser proporcionada y transparente, ¿no? O sea, darle toda la información posible para que sea el paciente el que decida. Ya, el otro tema
objeción de conciencia en salud. Hay preguntas que uno se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿un farmacéutico puede negarse a dispensar anticoncepción de emergencia? ¿Un médico puede objetar la asistencia médica para la muerte, eutanasia? ¿Dónde es legal eso? El derecho a objetar termina donde comienza el derecho del paciente a recibir atención. Entonces, todas estas son preguntas que están relacionadas con qué. Estas tres preguntas, ¿con qué están relacionadas? Las dos primeras, por ejemplo, un farmacéutico que se niega a dispensar anticoncepción de emergencia. ¿Por qué creen que un farmacéutico podría negarse a dispensar? A ver, cuéntenme. ¿Por qué podría negarse? Por su ideología. Puede ser su ideología, puede ser ideología. ¿Qué otra cosa más podría ser? Podría comprometer la del bienestar del paciente. Puede ser el bienestar del paciente. La legalidad de la anticoncepción también. Claro, eso podría ser también, ¿no? Entonces, miren, todas esas cosas pueden ocurrir y que pueden afectar el juicio del farmacéutico, ¿no? El juicio del profesional. ¿Ya? Lo mismo podría aplicarse, por ejemplo, al médico que puede objetar la asistencia médica para la muerte, ¿no? Primero, el tema de la legalidad, que dice ahí. La otra opción es que de repente él piensa que el paciente puede desear la muerte por algo que hemos estado conversando, ¿no? El dolor, ¿no? Si existe una terapia del dolor, entonces puede ser, esto es condicional, la paciente se sienta mejor y no piense en ello, ¿no? Sino piense en vivir todo lo que pueda vivir sin otro fin, ¿no? Y el derecho a objetar termina donde comienza el derecho del paciente. Claro, los médicos pueden poner una junta médica. Imagínense que puede poner la junta médica y ellos deciden que el tratamiento para un paciente terminal con cáncer, ¿ya? Sea un tratamiento sumamente agresivo que en 2 veces va a empeorar la calidad de vida de un paciente terminal. Y el paciente decide que no quiere, que lo que prefiere es irse a su casa y vivir tranquilo lo que le toque vivir, ¿no? Entonces, todas esas son preguntas que cualquier profesional en salud, como ellos, ¿no? Como ellos dos que estamos viendo, en realidad los tres, pueden estar enfrentándose, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave en cada uno de ellos, no? ¿Qué legislación en realidad existe para cada uno de esos casos, no? Y qué derechos tiene tanto el farmacéutico como la persona que está solicitando el anticonceptivo, ¿no? Entonces, esas son preguntas interesantes, ¿no? Ya, a ver, hasta aquí hemos estado hablando del tema solamente salud. Esto ha sido como la primera parte fue salud, la parte de la aplicación de los principios en el área de salud, en la área biomédica, ¿ya? Ahora vamos a hablar sobre lo que es la ética sanitaria, ¿no? La ética sanitaria, ¿qué cosa es? En la ética sanitaria se abordan los desafíos éticos que surgen directamente con la relación clínica. Como yo les decía, no son solamente los médicos, un caso las enfermeras, otro caso los odontólogos, ¿no? Se toman decisiones médicas y las tensiones entre los derechos del profesional y los derechos del paciente se tienen que equilibrar.
Por ejemplo, pueden haber problemas. Un juicio subrogado, ¿ya? La definición de un juicio subrogado es que el representante decide lo que el paciente habría querido basado en valores y deseos previos. En el caso de un paciente con, en algún momento lo conversamos, con que puede estar con una enfermedad terminal y que puede estar sedado, ¿no? Y entonces existe siempre una persona que es su representante, ¿no? O sea, un familiar. Entonces, el representante habla por el paciente que no puede hablar, ¿no? Entonces, ¿en qué caso se puede aplicar eso? Cuando hay evidencias claras de preferencias pasadas. O sea el familiar, ¿no? Puede hablar de ejemplos, ¿no? De que haya ocurrido realmente, ¿no? Ahora, esto tiene una dificultad en pacientes que nunca tuvieron capacidad, como niños, ¿no? O personas con discapacidad congénita, ¿no? O sea, que nunca hayan podido expresar qué es lo que sería mejor para el paciente, ¿no? El mejor interés, ¿no? En esos casos. El representante decide lo que objetivamente es mejor para el paciente, ¿no? Cuando no hay evidencia de preferencias previas, ¿quién define cuál es el mejor interés? ¿No? Ahí ocurre lo que estuvimos hablando antes del riesgo de paternalismo, ¿no? Existe el paternalismo duro y el blando. Aquí sería un paternalismo blando, ¿no? ¿Por qué? Porque es una persona que no puede hablar por sí misma, pero entonces es en este caso, el representante y el médico los que estarían definiendo, ¿no? Y en este caso es el médico el que estaría en realidad suponiendo cuál es la mejor opción. Esto ya lo hemos visto, ¿no? O sea, estoy dando como ejemplo lo que estaríamos viendo acá, ¿no? Entonces, dadas esas tres preguntas, la clave sería equilibrar los derechos en conflicto, ¿no? Argumentando que las objeciones de conciencia no puede ser absoluta cuando ponen en riesgo la salud de los pacientes. O sea, estas dos posibilidades tienen que ponerse en equilibrio y pensando básicamente en la salud del paciente, ¿no? Puede ser cualquiera de las dos, pero cualquiera de las dos tiene que dar como resultado una mejora en el paciente, ¿no es cierto? Y aquí ya estamos aplicando un principio, que es el principio de beneficencia, ¿cierto? Ya. Aquí hablamos de epistemología clínica, ¿no? La injusticia epistémica y los sesgos. Tipos de injusticia, por ejemplo, testimonial. No se crea al paciente por prejuicios sobre su grupo social. Ejemplo, la mujer exagera su dolor. El paciente psiquiátrico no es confiable. ¿Ya? Eso es muy duro. ¿Por qué razón? Porque lo que sucede, eso no es duro porque no es cierto. Porque se sabe en líneas generales que las mujeres, cuando dicen que les duele, es porque les duele y les duele mucho. O sea, los umbrales de dolor en la mujer son más altos que en los hombres. Eso es lo primero. Y eso sí está demostrado. Y en el caso de los pacientes psiquiátricos, sí. Lo que pasa es que puede ser que en este caso el médico psiquiatra simplemente le pregunte al paciente o la paciente, pero siempre tenga su margen de duda, ¿no? O sea, pensando, me puede estar mintiendo o de repente hay otro problema adicional, ¿no? Piensa que el paciente psiquiátrico no es confiable. Y la otra es pensar que el paciente carece de conceptos para interpretar su propia experiencia. Pero si la experiencia es el dolor duele nomás, o sea, me duele, me siento mal, ¿no?
Un ejemplo que dan aquí es el síndrome de fatiga crónica, ¿no? Que le dan el nombre y el apellido sin haber sido reconocido por un especialista, ¿no? Entonces, dice, simplemente tiene fatiga crónica, ¿no? Pero ¿cómo llegaste a esa conclusión, ¿no? ¿De qué manera? Entonces, no toman en cuenta lo que dice. Básicamente es no tomar en cuenta lo que dice el paciente, ¿no? Sesgos en medicina, porque existen sesgos, ¿ya? Por ejemplo, asociaciones automáticas que afectan el juicio clínico, ¿no? Subtratamiento de dolor en pacientes de minorías raciales. Sí, podría ser. Sesgos algorítmicos. Por ejemplo, los sistemas de inteligencia artificial entrenados con datos históricos que perpetúan desigualdades. Y eso tiene que ver, en el caso práctico, ¿no? Con el entrenamiento de tu algoritmo. Sesgos de género y raza, ¿no? Diferencias sistemáticas en diagnóstico y tratamiento. Sí, pero esto no es tan cierto si hablamos de... eso no está aquí. Ya, eso lo vamos a conversar. Ya. Tengo un ejemplo, ¿no? Existen los sesgos implícitos, los sesgos algorítmicos, ahora con la inteligencia artificial, los sesgos de género y raza, ¿no? Pero en género, por ejemplo, hay enfermedades que son propias de las mujeres y que no lo tienen los hombres, ¿no? Por ejemplo, enfermedades, por ejemplo, el cáncer de mama, el 95% lo tienen los hombres, no, las mujeres, y el 5% lo tienen los hombres. Es muy poco probable encontrar hombres con cáncer de mama porque todos están relacionados con, de una u otra manera, con, ¿cómo se dice? Uno es obesidad, eso es cierto, pero la obesidad en las mujeres está relacionada también con cambios hormonales. ¿Ya? Entonces, es por eso el que no es muy frecuente. ¿Ya? Establecimiento de prioridades en salud, por ejemplo. Lo que yo les decía, cómo asignar recursos limitados en contextos clínicos. Les di el ejemplo de la diabetes, ¿no? Existe una necesidad médica, priorizar a los enfermos, pero el problema es que puede inducir ineficiencia. El pronóstico, priorizar a quienes más pueden beneficiarse. ¿Se acuerdan del principio de beneficencia? La urgencia, priorizar emergencias sobre tratamientos selectivos. ¿Se acuerdan lo que sucedió con el COVID? ¿No? ¿Quiénes entraban a los hospitales? ¿No? ¿Quiénes eran? Eran solamente los pacientes con COVID. Por ejemplo, hospitales como el INEM no recibía pacientes. No recibía pacientes. Nuevos pacientes no recibía. Los pacientes que eran continuadores ingresaban. Los pacientes nuevos no ingresaban. ¿Ya? Entonces, ¿qué se priorizó? El COVID sobre otras enfermedades crónicas, ¿no? Y el otro valor que se podría establecer es el valor social, ¿no? Priorizar quiénes contribuyen más en la sociedad, ¿no? Que es altamente controvertido, porque ¿quién le da más peso? ¿A los niños, a los ancianos, a las personas que trabajan, a las personas, por ejemplo, que en el mismo caso del COVID que estamos conversando? El personal era muy importante. Todo el personal de salud. Entonces, ¿a quiénes se deberían priorizar? Al personal de salud. Por eso, cuando se pensó en las vacunas, ¿a quiénes se pensó vacunar primero? A los médicos y a todo el personal de salud. ¿Por qué? Porque eran necesarios, ¿no es cierto? Ellos eran prioritarios. Ese es un tema de cómo establecer las prioridades, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta ahí es cómo asignar recursos limitados en contextos clínicos, ¿no? Ya les había dado el ejemplo de diabetes, ¿sí?
¿Qué más? Temas, yo diría que interesantes, ¿no? El tema del mercado de órganos. ¿Se acuerdan que la definición de la muerte cerebral fue eh, un marco en el cual se puede, ¿cómo se dice? Se puede declarar a un paciente fallecido, ¿no? Con, obviamente, ¿cómo se dice? La aprobación de los familiares, ¿no? De las personas que son responsables, de los tutores, si son niños, eh, para poder, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Es obtener los órganos, ¿no? De la persona fallecida. Entonces, aquí hablan de un tema de mercado de órganos, ¿no? Que obviamente existe. ¿Por qué? Porque hay una lista enorme de personas que requieren, ¿no? Obtener nuevos órganos y hay muy pocas personas que fallecen y que, en el caso de nosotros, ¿no? Tienen un DNI, en el DNI tienen la opción de, después de que fallezcan, extraer los órganos, ¿no? Aquí una propuesta es legalizar el mercado de órganos, ¿no? Compra y venta de riñones, por ejemplo, ¿no? Argumentos a favor, dice autonomía, aumento de oferta, reducción del tráfico ilegal. Sí, eso es cierto. Argumento en contra, explotación de los pobres, mercantilización del cuerpo, hay una desigualdad, ¿cierto? O sea, hasta este momento, lo más, lo mejor para este tema es que sea una entrega de órganos voluntaria, no que exista un mercado de órganos. Por los argumentos en contra que mencionan, ¿no? La probabilidad de explotación, mercantilización del cuerpo, la desigualdad, ¿no? Todo ello. Y el otro gran tema, o sea, no es solamente el tema de los órganos, sino el manejo ético del dolor. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando del tema del dolor? El dolor está muy, muy relacionado al tema que también es controvertido, el tema de la eutanasia, ¿no? Como les mencionaba, menos dolor, menos la probabilidad de que él o la paciente piensen en eutanasia, ¿no? Entonces, el dolor es muy, muy importante para controlarlo. Ya. Aquí dice que debe existir un manejo ético del dolor, ¿no? Existe la crisis de los opioides como problema de ética clínica, ¿no? Personas que, porque continuamente están teniendo un dolor muy fuerte, ¿no? Pueden estar consumiendo opioides hasta que, ¿no? Al final quedan dependientes de estos opioides, ¿no? ¿En qué casos se entregan los opioides? En el caso, los opioides se entregan en enfermedades graves, muy graves, terminales, ¿ya? O sea, el manejo del dolor es con opioides, pero para los casos muy graves, ¿no? El dolor es insoportable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay un alivio del dolor, ¿no? Entonces, ¿qué se está mejorando? Es mejorando la calidad de vida del paciente, ¿no? ¿Cómo se puede prevenir la adicción? Hay una obligación no maleficiente de evitar daños, sí, pero en general son pacientes terminales, o sea, no hay forma de que vayan a desarrollar una adicción, ¿no? O sea, el tema es el momento, no es para todos los pacientes, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo puede ser enfermedades genéticas neurodegenerativas, ¿no? Enfermedades terminales, ¿ya? Entonces, difícilmente va a ocurrir lo que estamos conversando.
El otro tema es la discapacidad. La discapacidad lo definiríamos como la discapacidad, es un déficit individual a reparar, o sea, se debe reparar. Es lo que pensamos, por ejemplo, con la mayoría de las enfermedades, ¿cómo se llama? Que son enfermedades genéticas, que son enfermedades dominantes, ¿no? Es necesario repararlos. De hecho, ha habido muchas técnicas para reparar enfermedades como distrofia muscular de Duchenne, por ejemplo, ¿no? Ese es el clásico de que existen muchas técnicas, ¿no? Y cada cual pues ha tenido sus limitantes a lo largo de los años, ¿no? El otro modelo es el modelo social, ¿no? La discapacidad es producto de barreras sociales excluyentes. No necesariamente, porque así como en el modelo médico actualmente es muy difícil reparar una distrofia muscular de Duchenne al 100%. De hecho, los que tienen mejores resultados pues hace algunos años estaban alrededor del 5, del 6%, del 10%, ¿no? Ahora creo que ha mejorado un poco más justamente con esta técnica de CRISPR-Cas, ha mejorado. Y eso es bueno, pero nunca llega al 100%. Pero el simple hecho de que mejore su calidad de vida, o sea, que de hecho no tenga menos problemas en su día a día, ya es bastante, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está en debate el diagnóstico prenatal, porque claro, si con un diagnóstico prenatal las enfermedades genéticas que son dominantes pueden ser diagnosticadas, ¿no? Pero ¿qué se hace con esa información? Un aborto selectivo a este nuevo ser. La otra es las tecnologías de reproducción asistida, ¿no? Que no permiten, o sea, que no permitirían que uno llegue hasta el aborto selectivo. ¿Por qué razón? Porque se puede detectar tempranamente, ¿no? Se puede detectar en la etapa preimplantacional cuál de los embriones tiene, ¿no?, esta enfermedad, ¿no? Y el tema de las tecnologías de mejora que en algún momento hemos conversado, que es, por ejemplo, ese tema de este investigador chino, ¿no?, que hizo una modificación a unas gemelas, ¿no? Bueno, no se puede decir mucho. Ya. Hasta aquí, preguntas. Preguntas, comentarios. ¿No? ¿Ninguno? Ya, sigo. Ahora sí vamos a entrar en el tema de ética en investigación. La ética en investigación básicamente se distingue de otras áreas porque su enfoque es la producción de conocimiento científico como actividad moralmente regulada, que es lo que creo que ustedes vieron, el tema que ocurrió hace varios años de investigadores que que aparecían como coautores en trabajos de investigación que se habían hecho en Arabia, no me acuerdo en qué otros sitios más, ¿no? Pero yo sí me acuerdo de países árabes, ¿sí? Y que ni siquiera eran de la especialidad. Me acuerdo mucho de una investigadora, y lo tengo presente porque decía, el trabajo de investigación decía, estudio en microRNA y no sé qué y no sé cuánto. Ya, listo. Y dije, bueno, ¿no? Y ahí ella aparecía como coautora, pero ella no era investigadora del área de biología, sino más bien era investigadora del área era profesora en docencia universitaria, ¿se dan cuenta? Entonces, incluso me acuerdo que le hicieron la consulta, ¿no? Se le dijeron,
y cómo usted hizo o colaboró en esta investigación, ¿no? Ella no supo dar razón, y no tenía uno, tenía varios trabajos así, ¿no? Entonces, ese es todo un tema. Ya, continuamos. Mientras que la ética sanitaria se centra en la relación clínica, o sea, en lo que hemos visto antes es la relación de los profesionales de la salud con el paciente. Aquí no, aquí es hacia dónde todos se dirigen, hacia producir conocimiento científico, ¿no? Y cómo lo vemos esa producción científica con un artículo, con una tesis, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que se hace es abordar los dilemas que surgen cuando seres humanos y otros seres con estatus moral, entre comillas, que en este caso no es yo entiendo que es el medio ambiente, son animales y plantas, ¿no? Microorganismos, se convierten en un objeto de estudio para generar conocimiento generalizable, o sea, se puede extrapolar, ¿cierto? A ver. Dice, exclusiones históricas y sus consecuencias. Y eso sí es importante. La investigación biomédica ha utilizado dentro de sus investigaciones a cierto grupo de estudio. Varones blancos adultos. Bueno, entonces, se excluyen a las mujeres. Se excluye a las mujeres en edad fértil. Entonces, la consecuencia es desconocimiento de diferencias farmacocinéticas, efectos adversos no detectados en mujeres, porque las mujeres van a responder distinto a los hombres en edad fértil. ¿No es cierto? Ya, generalización indebida. ¿Por qué razón? Dice, resultado de muestras homogéneas aplicadas a poblaciones diversas. Y eso es bien cierto. No es lo mismo estudiar en población caucásica, que ahí dice eso, varones blancos adultos, hombres caucásicos. Ya, no es lo mismo que aplicar lo mismo, aplicar, ¿cómo se dice? Cualquier resultado. Ya, no sé. En mi área, por ejemplo, yo hace varios años trabajé en diabetes y me metí con con calpaína, el gen calpaína, ¿ya? Entonces, trabajé con varios marcadores, ¿ya? Varios SNPs en el gen de calpaína, ¿ya? En regiones intrónicas, ¿no? Básicamente intrónicas, ¿ya? Intrónicas, en regiones de splicing, ya, bueno, eran 3 o 4 marcadores, ya. Entonces, yo trabajé ¿con qué? Con antecedentes. ¿Antecedentes en qué población? Población de varones blancos adultos, ¿ya? Y ahí hablaban de 3 marcadores, ¿ya? Pero adicionalmente, para yo reforzar ese tipo de trabajo, lo que hice fue trabajar en antecedentes con otras poblaciones, ¿no? Lo más cercanas posibles a la nuestra, ¿no? Traté de que fueran poblaciones latinoamericanas, creo, un par de estudios en Chile, no, por ejemplo, ya, en Chile, creo que había en México, y no me acuerdo en qué otra población, me parece que era Chile, México, ya. No puedo, por ejemplo, no podría considerarlo así como una relación 1:1, cuando hablo, por ejemplo, de población brasilera. ¿Por qué razón? Porque la población brasilera está formada por un grupo étnico diferente al nuestro, ¿no? Sería tanto como tener la información de población blanca, ¿no? De población caucásica. Entonces me pasó eso, ¿no? Entonces, para tener esa información y reforzarlo, entonces yo tengo que trabajar con esos 3 marcadores, pero viendo la información de población caucásica, que es lo que más hay, y tratar de encontrar
la misma información que pudiera calzar con otras poblaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque los resultados no me van a salir igual, y de hecho no me salieron igual. Uno de los 3 marcadores salió informativo. ¿Ven? Eso es en el campo de la investigación. Entonces, ya, cambiando de tema, patologización de diferencias, ¿no? Asunción de que las variaciones respecto al modelo es desviación, medicalización innecesaria, ¿no? Esto estamos hablando del área biomédica, ¿no? O sea, no necesariamente todo aquello que es distinto, porque estás trabajando en un grupo étnico diferente, requiere un medicamento para arreglarlo. Ahora, ¿cuál es el problema del uso de grupos étnicos en investigación? El uso de categorías raciales en investigación requiere una justificación explícita, lo cual es cierto, y no puede asumirse que estas categorías corresponden a diferencias biológicas significativas. No necesariamente. Como constructo social, dice. Útil para estudiar discriminación y desigualdades estructurales en salud. Y como variable biológica, riesgo de esencialismo y de perpetuar estereotipos pseudocientíficos. Bueno, tú lees este párrafo y a mí me pasó lo mismo que el dibujito del costado, puros signos de interrogación. Porque justamente en genética, una de las bases es que existen grupos étnicos y los grupos étnicos responden de manera diferente dependiendo del marcador que tú estás estudiando. Incluso si tú lo estás viendo la interacción a nivel molecular, no sé, pues entre un microRNA y su RNA blanco, la respuesta va a ser distinta, no necesariamente porque estás trabajando en un grupo étnico, en ese caso, sino probablemente porque tu entorno es diferente. No es lo mismo hablar de una población caucásica que tiene un entorno, alimentación, estrés, todo lo que tú quieras, entre lo macro y lo micro. Eso es diferente a lo que ocurre en nuestra población. En nuestra población tendríamos entonces 2 signos de interrogación, ¿no? O sea, varios, ¿no? Pero yo te voy a decir 2 de ellos grandes. Uno de ellos, estás trabajando en un grupo étnico distinto, 1. Y 2, la respuesta puede ser diferente porque estás en un entorno diferente, ¿no? Entonces, esa sería mi justificación explícita para esto, ¿no? No es esencialismo, es que realmente las respuestas biológicas pueden ser diferentes. Pueden ser iguales, yo no digo que no, pero tienes que probarlo. Ya. Entonces, ¿qué se debe considerar al justificar una investigación? Justificación explícita. Explicar por qué la categoría es relevante para la pregunta de investigación. Claro, si yo estoy diciendo que voy a trabajar, mire, yo voy a hablar del tema en el tema de diabetes, por ejemplo. En el tema de diabetes, si nosotros evaluamos la frecuencia por género, es igual, o sea, la relación es igual en hombres y mujeres, porque no está relacionado con el sexo. ¿Ya? O sea, no, en hombres y mujeres es igual, pero está más sobre representadas las mujeres, porque son las mujeres las que van a tratamiento en mayor medida comparada con los hombres. Entonces, en los hospitales, ¿qué hay más data? Hay más data de mujeres que de hombres. Ya. Eso, por ejemplo, ¿qué les pasa? Tienen un sesgo, pero ese sesgo no es porque no exista, sino porque eso es lo que sucede en la vida real. ¿Ya? Entonces, justificación explícita, explicar por qué la categoría es relevante para la pregunta en investigación, ¿no? Por ejemplo, yo pongo, si estoy trabajando en cáncer de mama, ya, otro ejemplo, yo pongo, voy a trabajar con mujeres, pacientes, mujeres con cáncer de mama. ¿Por qué? Porque la probabilidad de encontrar hombres con cáncer de mama es un 5%. Entonces no voy a trabajar con ellos, sino voy a trabajar con aquella población, con aquel género que está más representado en relación a esta enfermedad específica, ¿no es cierto? Ese es otro ejemplo.
¿no? Depende. Precisión conceptual. Distinguir entre constructos sociales y variables biológicas. Claro. Eso sí es importante, ¿no? Porque, de hecho, existen grupos étnicos, ¿no? ¿El constructo social podría ser que todos son iguales? No, no todos son iguales. Y si tú dices, en tu hipótesis, que todos estos grupos étnicos son iguales, tienes que demostrarlo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para demostrar que realmente es cierto o no es cierta tu hipótesis, ¿no? Y vas a evaluar variables biológicas que te permitan discriminar. Tiene que ser algo cuantitativo, tiene que ser algo mensurable, ¿ya? Entonces, en el análisis también es importante considerar con múltiples categorías. Claro, no se evalúa un solo valor, no se evalúa solo el componente genético, se evalúa el grupo étnico, el género, alimentación, ¿no? Que puede ser hábitos, ¿no? Consume, no consume bebidas alcohólicas, consume, no consume alcohol. Y cómo esto puede estar interactuando en lo que tú estás evaluando, ¿no? La participación comunitaria involucra a las poblaciones estudiadas. Cuando uno entra a estudiar a los grupos étnicos, tú tienes que dar algo, tienes que dejar algo a cambio de la colaboración que ellos están brindando a tu investigación. Esto, a ver, veamos. Ya. Relación entre variabilidad genética y predisposición a enfermedades complejas. ¿Qué dicen ustedes con esto? ¿Existe esta relación? ¿Existe esta predisposición a enfermedades complejas? ¿Qué piensan? ¿Mm? Dense cuenta que aquí estoy hablando de predisposición. ¿Qué es una enfermedad compleja? Creo que ¿les enseñaron qué es una enfermedad compleja? ¿Tienen idea? ¿Hola? Cuéntenme. ¿Tienen idea de lo que es una enfermedad compleja? No, profesora. Creo que eran esas enfermedades que estaban causadas, o sea, tenían como causantes a como que varios genes. Claro, eso es. Una enfermedad compleja es una enfermedad poligénica, básicamente poligénica. Pues, hay distintos modelos dentro de hereditarios cuando uno habla de enfermedades complejas que no vamos a entrar a hablar ahorita, porque estamos hablando de bioética. Ya. Entonces, por ejemplo, la variabilidad genética se puede ver como diferencias en secuencias de ADN, ¿no? Yo les hablaba de SNPs, pueden ser inserciones de lecciones, pueden ser CNVs, o sea, todo ello. ¿Ya? Ahora, estas variaciones pueden modular el riesgo biológico, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Modulación de riesgo biológico es probabilidad de desarrollar la enfermedad. ¿Ya? No es que sea una relación de causalidad, es una relación de probabilidad, ¿no? Se maneja de esa manera. La mayoría de las enfermedades que nosotros vemos en el día a día son enfermedades complejas. Las enfermedades metabólicas son enfermedades complejas. El cáncer es enfermedad compleja, ¿no es cierto? Y si tú sumas, es un buen número de enfermedades. Las enfermedades complejas equivalen al 90 y algo % de las enfermedades que nosotros vemos. Y la otra diferencia son las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas son enfermedades que aparecen y desaparecen, pero las enfermedades complejas son básicamente enfermedades que aparecen y no desaparecen. Son las enfermedades crónicas que nosotros vemos. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista genético, son enfermedades poligénicas, ¿no? Yo lo diría como un montón de enanitos, ¿no? Que sumados dan un riesgo de desarrollar una enfermedad, ¿no?
tienen un efecto pequeño, esa es la verdad. Lo otro que tienen estos genes es que estos genes dan una predisposición, ¿ya? Pero también la predisposición genética no actúa sola, existen factores externos, factores dentro del tejido, en el órgano, en el organismo, fuera del organismo, todos ellos interactuando, ¿no? Por ejemplo, la dieta, la microbiota, la actividad física, exposición ambiental, el estrés. También el tema de la regulación génica y epigenética, ¿no? Hay variantes en regiones reguladoras o cambios epigenéticos que pueden alterar la expresión génica sin cambiar la secuencia codificante. Aquí no estamos hablando de mutaciones, pero esos cambios lo que a la larga ocasionan es un cambio en la expresión, ¿no? Y que a la larga puede afectar otras secuencias, ¿no? La función de otras secuencias. Y el otro punto son las redes moleculares y vías biológicas, ¿no? Las variantes afectan genes que participan en múltiples vías biológicas, ¿no? Y en las enfermedades complejas, entonces, puede variar vías que se van alterando simultáneamente poco a poco, y eso puede cambiar el entorno en una célula, cambiar el entorno en un tejido, ¿no? Y que a la larga puede dar como resultado que se desarrolle una enfermedad. ¿Ya? El riesgo emerge de la combinación de todas estas opciones, ¿no? O sea, la parte genética, la parte no genética, la parte de la regulación, ¿no? Y lo que esto a su vez ocasiona, ¿no? Es que haya un cambio, ¿no? En las redes moleculares, y que todo esto sumado con más o con menos peso dé lugar a que se desarrolle la enfermedad, ¿no? Aquí tenemos ejemplos: la diabetes tipo 2, el cáncer de mama que hemos estado conversando, y las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Esto a su vez, ¿no? Lo que va a dar como consecuencia, o sea, si uno estudia esto y puede trabajar casi como un tema de medicina de prevención, ¿no? Y en el caso de tratamiento, una terapia personalizada, es, primero, uno podría identificar biomarcadores de riesgo, predisposición de pronóstico y evolución de una enfermedad, selección de terapias, prevención personalizada y monitoreo y seguimiento individualizado. ¿Ya? Entonces, esa es la relación entre variabilidad genética y predisposición a enfermedades. Entonces, esta diapositiva tiene una respuesta, ¿no? Lo que dice ahí, justificación. La justificación es esta, ¿no? ¿Y qué hay en la literatura? Ya. Aquí hay un artículo del 2024 que es una revisión que habla el riesgo, los factores de riesgo para desarrollar los subtipos de cáncer. En realidad, en el cáncer hay 4 subtipos, ¿ya? Pero esto relacionado con la raza y la etnicidad, dice ahí, ¿ya? Entonces, aquí lo que he hecho es traducir la conclusión. Aquí dice: la literatura científica respalda la heterogeneidad etiológica según el receptor de estrógeno para algunos factores de riesgo establecidos que son consistentes en todos los grupos raciales y étnicos. Y a renglón seguido dice: sin embargo, en poblaciones no caucásicas la evidencia es limitada. Se necesitan datos más amplios y comparables en poblaciones diversas para caracterizar mejor la heterogeneidad etiológica del cáncer de mama. La pregunta sería: ¿cuáles son los problemas de esta afirmación? ¿Cuál creen ustedes? Por eso lo traduje, para que no haya errores. Cuéntenme. Según todo lo que hemos estado conversando. ¿Mm?
Cuénteme. ¿Qué le ven de...? Cuénteme. ¿Alguien? ¿Nada? ¿Ni uno? Ya se durmieron todos. ¿Nos vamos a dormir todos? A ver, cuénteme. ¿Alguien? ¿Algo? ¿Ah? Podría ser más bien la falta de interés en bueno, en otro tipo de poblaciones y que está muy centralizado. Sí. Ese es uno. Sí. Eso es lo que pasa. Mira, si tú tratas de estudiar en población peruana y después tratas de buscar antecedentes, la mayoría de los antecedentes son en población caucásica. Todos los estudios moleculares son mayoritariamente población caucásica. Entonces, cuando están queriendo hacer revisiones, ya, o sea, y analizar datos de distintas poblaciones, se dan con la sorpresa de que no hay datos en distintas poblaciones. A ver, mira, hay datos en población caucásica, en ese orden. Después, población, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? Negros americanos. ¿Ya? Negros americanos. Es el siguiente grupo en estudio. Y el siguiente grupo en estudio son chinos actualmente, poblaciones caucásicas de Europa, de africanos casi no hay nada, no está representado. Si tú tratas de encontrar, te vas a encontrar porque no hay. Ya. Entonces, cuando ellos ponen eso, es que ellos han tenido un sesgo. Todo el tiempo han estudiado poblaciones caucásicas. Entonces, cuando quieren hacer comparaciones y quieren hacer extrapolaciones, se encuentran con esto. O sea, ellos ponen lo obvio, lo que nosotros, que estamos del otro lado, lo hemos entendido hace mucho tiempo, ¿no? Y que es muy difícil trabajar así. Porque en realidad todos los estudios que uno hace, literalmente son estudios, ¿cómo se dice? Eh, ah, como, no exploratorios cuando tú trabajas un estudio, en realidad sí, podría ser un tema como exploratorio, pero adicionalmente eres la primera que trabaja en tu población, ¿entiendes? Y que ni siquiera puedes comparar con la de los vecinos, porque probablemente los vecinos no han hecho el mismo trabajo que tú. Y te encuentras con eso, ¿viste? Y es un tema de fondos, de dinero, pues ellos tienen más dinero, por lo cual se han dedicado a estudiar su población, pero cuando quieren estudiar otras poblaciones, por ejemplo, ahí tienen el problema. Ya. ¿Vieron? Ahí hay también sesgo. Hablemos un poco de la ética de la experimentación animal, ¿no? Hay tres posturas en este tema, ¿no? Aprobación incondicional, ¿no? El argumento central es que es de beneficio para la humanidad y eso justifica el sufrimiento animal. Crítica principal, ignora el estatus moral de los animales. O sea, todo lo que hemos hablado de los principios que se aplican a la especie humana se deberían aplicar a las especies con las que se trabaja en el laboratorio, ¿no? La aprobación condicional, que es lo que ocurre normalmente, ¿no? La experimentación es justificable solo si los beneficios superan los costos y se minimiza el sufrimiento. Crítica principal en este caso es dificultad de medir y comparar sufrimiento animal versus beneficios humanos, ¿no es cierto? Pues no lo sabemos.
O sea, suponemos, pero no lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Y la otra opción, que es la más radical, es la prohibición estricta de utilizar animales. ¿Por qué? Porque los animales también tienen derecho y no deberían ser utilizados, ¿no? Como un instrumento, como una herramienta. Entonces, la crítica principal es que al impedir la investigación con beneficios impediría investigación con beneficios terapéuticos significativos, porque ustedes se acuerdan que cuando nosotros hemos conversado del número de años que demora, por ejemplo, un medicamento para salir y que nosotros lo podemos observar en una farmacia, es que demoran aproximadamente 10 años. ¿Por qué? Porque tienen varias etapas, ¿no? Primero se los evalúa en líneas celulares, después se los evalúa a veces, de ser posible, en tejidos, ¿no? Ahora existen organoides ya, actualmente. Después se aplica en animales y después se hacen estudios en seres humanos. Si tú quitas los animales, directamente pasarían de organoides o de tejidos, ¿no? U órganos, organoides, básicamente, a seres humanos. Entonces, no habría el paso intermedio, ¿no? Que podrían de alguna manera alertar si hay alguna contraindicación grave cuando hay estos medicamentos, ¿no? Entonces, los dos extremos son difíciles. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo tengo una duda. Usted acaba de comentar que, bueno, hace aproximadamente 10 años para hacer un buen correcto análisis de un medicamento nuevo. En el caso de el COVID, no fue de 10 años. ¿A qué se debe esto? O sea, esa es mi duda. O sea, ¿por qué la vacuna salió pues menos tiempo que los 10 años que me mencionó? Ya. Esa es mi duda. Ya, ya lo hemos conversado en clase. Ya, incluso fue pregunta. Ya, mira, ¿por qué fue menos tiempo? Porque se utilizaron otras herramientas, ¿ya? Y una de las herramientas más utilizadas fue el tema de modelamiento in silico. Eso disminuyó impresionantemente el tema de la producción de la vacuna, porque ya tenían pruebas in silico y a partir de esos modelos es que se comenzó y con esa información de los modelos se entró al laboratorio a preparar, a desarrollar las vacunas. Y eso lo hicieron los distintos grupos, ¿ah? Cada uno de los grupos de los laboratorios, AstraZeneca, ¿quién más era? ¿Cómo se llamaban los otros grupos? Era AstraZeneca, ¿alguien se acuerda? Los que desarrollaron la vacuna. El grupo de China, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerda? Pfizer. Pfizer es uno. ¿Quién más? ¿Alguien se acuerda? Pfizer, AstraZeneca. ¿Quién más era? El grupo chino que entró acá, ¿cómo se llamaba? Sinova. ¿Se acuerdan? Sinopharm. Sinopharm. Después, había otro grupo más, si no me equivoco. Hubieron varios, ¿no? Pero Sinovac. Sinovac era uno. ¿Y quién más era? Había el consorcio en Estados Unidos, el consorcio europeo y los chinos. Eso eran básicamente, ¿cierto? ¿Estoy bien? Sí, ¿no? Ya, bueno. El tiempo fue por eso. Cada uno de esos grupos trabajó haciendo modelos in silico. Y eso mejoró muchísimo el tiempo, mejoró el tiempo de respuesta, ¿no? El tiempo en que tardaron menos tiempo en desarrollar las vacunas. ¿Ya? Ya, seguimos.
Entonces, tenemos esto, miren, tenemos incondicional, condicional y prohibición estricta, ¿no? La pregunta es, ¿qué se puede hacer en este caso? ¿Qué se puede hacer? Trabajamos con el incondicional y que toda investigación está justificada, ¿no? O el segundo caso, con restricciones, o el último, no debe haber, ¿no? Estudios con animales. De hecho, ha disminuido bastante el estudio con animales. Antes era mucho más, tenía menos restricciones, eso sí puedo decir. Una posibilidad es utilizar otras tecnologías, ¿no? Como estuvimos conversando, ¿no? Por ejemplo, el tema de inteligencia artificial, modelamiento, procesamiento de datos, toda esa información, ¿no? que ayudó muchísimo en el desarrollo de las vacunas para el COVID, esa información, ¿no? De alguna manera podría optimizar los recursos, en líneas generales, los recursos, pensando en general, en tiempo, en el no utilizar animales o disminuir el uso de los animales de experimentación, ¿no? Podría ser una alternativa. La otra, por ejemplo, cultivos celulares. Eso por si acaso es un cultivo de fibroblastos, ¿ya? Por si acaso es un dibujito de cultivo de fibroblastos. O la otra es técnicas nuevas, como la técnica de CRISPR-Cas, ¿no es cierto? Todas ellas son alternativas, ¿no? Para no usar, que sería lo ideal, o disminuir el uso de los animales de experimentación. Ya. Esto hablaron en el seminario, las 3 R's como marco regulador, ¿no? El capítulo, ¿qué hace? Analiza el principio de las 3 R's, ¿ya? De reemplazo, de reducción y de refinamiento, que fue propuesto por 2 investigadores en el año 59, que se ha convertido en el estándar internacional para la regulación de la experimentación animal. Entonces, reemplazo, utilizar otros métodos alternativos, como el que vimos en la diapositiva anterior, ¿no? Que no involucra animales. Puede ser cultivos celulares, modelos computacionales, siempre que sea posible. O sea, de hecho, los modelos computacionales fue un tema muy, muy importante en la pandemia, ¿no? Fue una salida buena, fue una salida que probablemente no solamente redujo el tiempo, sino probablemente también redujo el uso de los animales involucrados en investigación, en esta investigación, ¿no? La reducción, como les digo, minimizar el uso de animales, ¿no? En vez de utilizar 100, de repente hacer una prueba piloto en 20 o 30 animales, y que dado que tú ya estás acotando el número de variables a evaluar, entonces ese minimizar no compromete la validez científica de tus resultados. ¿Se dan cuenta? Uno está ahí haciendo equilibrios, ¿no? O sea, no es una sola variable, son varias cosas que tú estás evaluando. El refinamiento, mejorar las condiciones experimentales, ¿no? Para reducir el sufrimiento, utilizar analgesia, enriquecimiento ambiental. Claro, por ejemplo, un tema, ¿no? Los animales se dan cuenta cuando están sacrificando a sus compañeros, ¿no? O sea, debiera haber áreas diferentes, ¿no? Una es el área donde tú estás trabajando con los animales y otra, obviamente, es un área distinta y lejana para el tema de sacrificar al animal, ¿no es cierto? No deben ser las mismas, ¿ya? El uso de analgésicos también, aunque en algunos casos el uso de analgésicos, si se está comprobando, no sé, pues algún medicamento y lo que tú quieres ver es qué es lo que sucede, de alguna manera afecta tus resultados, ¿no? Y eso, por ejemplo, compromete la validez científica de lo que estás trabajando.
Desafíos contemporáneos, ¿no? Entonces, ¿qué hay en debate actualmente? Actualmente hay modelos animales genéticamente modificados. Existen actualmente ratones, por ejemplo, ratones que tienen síndrome de Down, ¿no? Hay ratones que tienen la enfermedad de Duchenne, hay varias enfermedades neurológicas que también la tienen, ¿no? Entonces, ¿qué se han hecho? Modificar a estos animales. ¿Por qué? Porque son animales con un periodo corto de vida, porque uno puede ver desde el momento en que nacen hasta que se empiezan a aparecer los primeros síntomas de la enfermedad y los siguen evaluando hasta que el animal muere, ¿no es cierto? Entonces, pero existen esos animales, ¿no? Entonces, ¿qué tan malo es eso? ¿No? O sea, la creación de estos animales se justifica para evitar el sufrimiento de personas que están afectadas por estas enfermedades. Todas son preguntas, ¿ah? Si ustedes se dan cuenta, todos son signos de interrogación. Existen avances alternativos, como les dije, ¿no? El uso de organoides, ¿no? El tema de el desarrollo a través de las células madre, ¿no? Desarrollo de los IPs, ¿no? De los IPs, para posteriormente desarrollar células y a partir de ello poder desarrollar organoides, ¿no? Que cumplen una función específica. Y eso, de esa manera, tener una alternativa a, por ejemplo, la creación de animales para obtener terapias farmacológicas, ¿no? Los chips para activar los órganos, ¿no? Que están afectados por una enfermedad determinada, ¿pueden reemplazar a modelos animales? Buena pregunta. Transparencia y regulación. Los sistemas actuales de revisión ética son adecuados para proteger el bienestar animal. Claro, eso no lo sabemos, pero el simple hecho de tener, de controlar tu experimento de manera que uses menos animales de lo que se usaba hace 10 años atrás, eso es suficiente. Para eso, ¿qué debe hacer? Controlar sus variables. Si tú controlas tus variables de estudio, entonces el número de animales que tú requieres para demostrar tu hipótesis es menor, porque tú sabes hacia dónde te diriges. Ya. Ahora, ya estamos casi al final, así que ya no sufra, no sufra. Relación entre principios bioéticos e investigación. La autonomía. O sea, ¿qué es? La aplicación del consentimiento informado, que la persona deba estar informada para aceptar, ¿no? O no aceptar un consentimiento informado. El principio de beneficencia, el balance entre los beneficios científicos y el bienestar animal, ¿no? Maximización de beneficios del conocimiento generado. Estamos ahorita hablando del bienestar de los animales, por si acaso. La no maleficencia, minimización de daños a sujetos humanos y animales. Prevención de sesgos que causen daños indirectos, ¿no? La justicia, selección equitativa de sujetos, distribución justa de cargas y beneficios de investigación, atenciones a poblaciones históricamente excluidas, ¿no? Esto a partir de información obtenida en una investigación, ¿no? O sea, tratar de ayudar, ¿no? De colaborar con poblaciones históricamente excluidas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que me falta un par de diapositivas. ¿Preguntas? Aquí estamos hablando de la relación de los principios bioéticos y la investigación, ¿no?
el tema del consentimiento informado, el tema de beneficencia, ¿no? Es el equilibrio, ¿no? Entre los beneficios científicos y y el beneficio que tú estás dando, ¿no? Que tú estás entregando. La no maleficencia, el no causar daño o minimizar el daño si estás trabajando con humanos y con animales, ¿no? Y la justicia es la distribución de cargas y beneficios obtenidos a partir de la investigación, y si tú estás trabajando con poblaciones históricamente excluidas, con mayor razón. Sí, esa era mi última diapositiva. Consultas, preguntas, comentarios. ¿Alguien? ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿En serio no hay preguntas? Chicos, ¿no hay preguntas? ¿Va? ¿No esperaba eso? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Entonces, no habiendo preguntas, nos vemos la próxima semana en aula, en clase. ¿Está bien? Bueno, cuídense. Nos vemos.